Continuando con los videos de nuestro curso de Geometría Analítica, podemos llegar a la conclusión derivada de nuestros videos anteriores que existen dos ecuaciones generales de la parábola, aquella que tiene su eje focal horizontal y aquella que tiene su eje focal vertical. Podremos notar que la única diferencia existente entre una y otra, pues naturalmente viene como consecuencia el término de segundo grado que acompaña a los términos de primer grado. Cuando la parábola es de eje focal horizontal, el término cuadrático o de segundo grado es la variable y cuando es una parábola vertical, el término cuadrático de segundo grado es la variable x. Vamos a realizar un pequeño ejercicio que nos permite identificar algunas de sus propiedades. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide determinar la ecuación de la parábola con eje focal horizontal y que pasa por los puntos A, menos 1,1, B, 3,4 y C, 2, menos 2. La información ciertamente nos indica que su eje focal es horizontal, pero no hace precisión a determinar si abre a la derecha o hacia la izquierda. Si nosotros intentamos graficar los puntos en el plano cartesiano, es probable que pudiéramos parcialmente determinar hacia dónde abre, pero no estaríamos en la condición de asegurarlo. Por lo tanto, para este tipo de problema nos vamos a apoyar en la ecuación general de la parábola de carácter horizontal. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Bueno, como estos tres puntos forman parte precisamente de esta parábola, de esta ecuación, los tres puntos deben cumplir la ecuación precisamente en su forma general. Así que vamos a sustituir los tres puntos A, B y C en esta ecuación general, asumiendo que la X sea, en el caso del punto A, por ejemplo, menos 1 y la Y sea 1. Lo sustituiremos en esta ecuación y vamos a generar naturalmente una ecuación con tres variables, donde nuestras variables serían la D, la E y la F que aparecen en esta ecuación. Así que al sustituir los tres puntos tendremos tres ecuaciones y tres variables por calcular, lo cual es absolutamente posible. Así que iniciamos con la sustitución del punto A. Es decir, X es menos 1 y Y vale 1. Por lo tanto tendríamos, o sea, Y, que es 1 al cuadrado, más D multiplicando a X, que es menos 1, más E multiplicando a Y, que es 1, y más F, esto es igual a 0. Vemos claramente que se perfila una ecuación con variables de primer grado, por lo tanto vamos a plantearla de la siguiente manera. D por menos 1 quedaría menos D, E por 1 queda naturalmente E, y más F igual. El 1 al cuadrado que aparece aquí, al elevado al cuadrado naturalmente va a quedar 1 y pasaría al otro lado cambiando su operación, por lo tanto quedaría restando. Y a esta que acabamos de tener le vamos a denominar ecuación número 1. Si ahora sustituimos de la misma manera y bajo el mismo procedimiento el punto B, es decir, ahora X es 3 y es igual a 4, tendríamos lo siguiente. Y cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más D por X, que es 3, más E por Y, que es 4, más F, esto es igual a 0, y volvemos a despejar las variables de primer grado. 3 por D son 3D, 4 por E, 4E, más F, y 4 al cuadrado son 16 que pasarían al otro lado a restar, es decir, quedaría menos 16, y esta sería nuestra segunda ecuación. Si ahora sustituimos de la misma manera el punto C, tendremos en lo siguiente, la X es 2 y la Y sería menos 2. Tendríamos entonces Y cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado más D por X, que es 2, más E por Y, que es menos 2, más F, esto es igual a 0, y simplificamos. 2 por D son 2 veces D, menos 2 por E son menos 2 veces E, más F igual. El menos 2 al cuadrado quedaría 4,
que pasaría a restar, por lo tanto sería igual a menos 4, y esta es una tercera ecuación, con lo cual resolveremos el sistema formado entre ellas para calcular cuáles son los valores de la variable D, la variable E y la variable F. Vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones generado utilizando el método de determinantes. Para ello debemos recordar que será necesario utilizar los coeficientes numéricos de las variables debidamente ordenados en columnas. Al respecto, podemos invitarlos a que revisen un video que hemos generado precisamente de cómo resolver sistemas de ecuaciones de 3 variables utilizando este método. La variable de la columna de la D está ordenada y la E y la F, así que simplemente utilizaremos los coeficientes numéricos. Es decir, para la columna de la variable D tenemos aquí, el primero es menos 1, 3 y 2. Los coeficientes de la columna de la variable E serían 1, 4 y menos 2. Y de la columna F vemos claramente que todos tienen coeficiente 1. Ahí tenemos el determinante completo. La metodología nos sugiere repetir los dos primeros renglones, menos 1, 1, 1 del primer renglón, 3, 4 y 1 del segundo renglón. Y con esto estamos en condiciones de hacer los productos en las diagonales hacia abajo. Y recordar que cuando se multiplica en diagonales hacia arriba, se tiene que hacer el respectivo cambio de signo. Así que tendríamos en valores numéricos lo siguiente. Menos 1 por 4 por 1 es menos 4. 3 por menos 2 por 1 es menos 6. 2 por 1 por 1 son 2. Si vamos de abajo hacia arriba con el cambio de signo, 3 por 1 por 1 son menos 3. Menos 1 por menos 2 por 1 sería menos 2. Y 2 por 4, 8, ponemos menos 2. Así que si simplificamos nuestro determinante, tenemos entonces que el delta general sería, aquí tenemos menos 4, menos 6, menos 10, menos 13, este 2 se anula con este, y menos 8 nos queda exactamente igual a menos 21. Sabido el determinante general que es igual a menos 21, generaremos ahora el determinante para cada una de las variables. Y la metodología de Cramer nos indica que cuando calculamos una variable hay que cambiar la columna de la variable por la columna de los resultados. Por lo tanto, para calcular el determinante, la variable D, sería primero los coeficientes, los números resultados serían menos 1, menos 16 y menos 4, menos 1, menos 16 y menos 4. Los de la variable E y la F se quedan exactamente igual, es decir, 1, 4 y menos 2 quedan exactamente igual. Y los de la F también, 1, 1 y 1 se vuelven a repetir aquí exactamente igual. Ahora repetimos los dos primeros renglones abajo, menos 1, 1, 1, menos 16, 4 y 1. Y multiplicamos en diagonales hacia abajo y diagonales hacia arriba. Tenemos menos 1 por 4 por 1 es menos 4. Menos 16 por menos 2 por 1 son más 32. Menos 4 por 1 por 1 son menos 4. Diagonales hacia arriba con el cambio de signo. Menos 16 por 1 por 1 son menos 16. Ponemos acá más 16. Menos 1 por menos 2 por 1 son 2. Por lo tanto ponemos menos 2. Menos 4 por 4 son menos 16. Ponemos acá más 16. Si efectuamos operaciones tenemos menos 4 más 32 menos 4 más 16 menos 2 más 16. Vamos a llegar a que nos queda exactamente 54 como resultado final. Y la metodología nos indica que este valor debe ser dividido por el determinante general, que sabemos que es igual a menos 21. Por lo tanto tendremos ahí menos 54 21avos. Pero podemos notar que los dos números son múltiplos de 3, por lo tanto esta ecuación, este valor es reductible hasta menos, entre más va a quedar menos, 54 entre 3 son 18 y 21 entre 3 son 7. Por lo tanto tenemos el coeficiente o el valor de la variable D que es menos 18 séptimos.
Si ahora calculamos el valor para la columna de la variable e, entonces la columna de la variable e es precisamente la que habrá que sustituir por los resultados, es decir, la columna de la variable e se queda, por lo tanto tendremos que el determinante para e sería con menos 1, 3 y 2, es decir, la variable de la d se queda, y la columna de la variable e es la que se cambia, sería aquí menos 1, menos 16, menos 4, y la columna de la f se queda que es puros 1, 1, 1. Tenemos el determinante completo, completamos con los dos renglones abajo, menos 1 y 1, 3, menos 16, 1. Ponemos nuestras líneas de diagonales y efectuamos operaciones. Menos 1 por menos 16 son precisamente 16, 3 por menos 4 por 1 son menos 12, 2 por menos 1 por 1 son menos 2. Diagonales hacia arriba con el respectivo cambio de signo. Tenemos entonces 3 por menos 1 por 1 son menos 3. Seguidamente menos 1 por 4 por 1 son 4. Ponemos acá menos 4. Y finalmente 2 por menos 16 por 1 son menos 32. Ponemos acá más 32. Si realizamos la simplificación de los valores que tenemos aquí, vamos a llegar a que el determinante de la e es igual a 33. Y este, de nueva cuenta, se vuelve a dividir por el determinante general que es menos 21. Y vemos claramente que los dos números son múltiplos de 3. Por lo tanto, el resultado final sería más entre menos menos. Y dividimos entre 3 los dos valores. 33 entre 3 son 11. Menos 21 entre 3 son 7, por lo tanto el valor para la variable e sería igual a menos 11 séptimos. Si bajo la misma lógica calculamos ahora el valor para la variable f, debemos recordar que la columna de la variable f es la que se va a cambiar, es decir, tendríamos menos 1, 3 y 2 de la d, 1, 4 y menos 2 de la columna de la variable e, y colocamos los resultados que sería menos 1, menos 16 y menos 4, ahí está el determinante completo, y ahora ponemos los dos renglones abajo repetidos, menos 1, 1 y menos 1, 3, 4 y menos 16, líneas de multiplicación diagonal y efectuamos operaciones. Menos 1 por 4 por menos 4 son 16. 3 por menos 2 por menos 1 serían 6. Último, 2 por 1, 2 por menos 16 son menos 32. Ahora en diagonales hacia arriba, 3 por 1, 3 por menos 4 son menos 12, ponemos más 12. Menos 1 por menos 2 es 2 por menos 16 serían menos 32, ponemos más 32. Y último, 2 por 4, 8, por menos 1 son menos 8, ponemos más 8. Si realizamos la suma de todos los valores, vamos a llegar a que el determinante de la f obtenemos un valor igual a 42. Y este 42, de nueva cuenta, habrá que dividirlo por el determinante general, que es menos 21. Y vemos claramente que esto es reducible, porque la ecuación sería más entre menos menos, y 42 entre 21 pues es justamente 2, así que el resultado para la variable f sería igual a menos 2. Si ahora sustituimos el valor de nuestras variables calculadas en la ecuación general que teníamos de donde surgieron, entonces tendríamos lo siguiente: y cuadrada más d por x, pero d es menos 18 séptimos, en realidad entonces aquí sería menos 18 séptimos por x, más e por y, es decir, menos 11 séptimos por y, más f, que es menos 2, igual a 0. Esta sería la ecuación. Sin embargo, la costumbre, la ortodoxia nos indica que no se deben presentar ecuaciones con números racionales, por lo tanto, vamos a multiplicar toda la ecuación precisamente por 7 para anular el denominador. Entonces tenemos 7 por y cuadrada, serían 7y cuadrada, menos, aquí se anula el efecto del 7 que multiplica y que divide, lo mismo con el siguiente término, nos quedan solamente 11y, y menos 2 por 7 sería menos 14, igual a 0, y esta es la ecuación buscada.
Te pido que ahora realicemos la construcción geométrica para verificar que esta parábola cumple con la condicionante de pasar por los puntos indicados. Vamos a realizar la construcción de los resultados obtenidos. Primeramente, introduciremos la ecuación de la parábola calculada, que es 7y cuadrada menos 18x menos 11y menos 14 igual a 0. Damos enter, ahí tenemos la ecuación y vamos a corroborar que esta parábola efectivamente pase por los puntos dados. El primer punto dado es A, que está ubicado en menos 1,1. Damos enter y vemos que efectivamente forma parte de la parábola. El punto B está en la coordenada 3,4. Damos enter y también forma parte de la parábola. Y finalmente el punto C, que es 2, menos 2, vemos que efectivamente también forma parte de la parábola, por lo tanto, cuando nos damos por comprobado y verificado el ejercicio. Te invito a que en nuestro siguiente video realicemos la construcción del lugar geométrico a partir de esta ecuación, es decir, vamos a hacer un procedimiento inverso al que hemos venido realizando hasta este momento.